Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que están escuchando esta serie de Job. Este es el video número 6 del libro de Job, con la serie que hemos titulado desde el principio ¿Por qué sufren los justos? Esta semana queremos centrarnos en los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Job. Estos capítulos, interesantemente, son el comienzo del segundo round o la segunda vuelta de conversaciones, de diálogos entre Job y sus amigos. Esta vez Elifaz otra vez comienza a hablar por segunda vez. Lo interesante de esta segunda parte y eventualmente de las partes que siguen en todo el libro es que a partir de ahora vamos a poder ver cómo es que los ánimos y cómo es que el enojo se hace más visible tanto en Job como en sus amigos. Por lo tanto, este capítulo 15 viene siendo uno de los más ofensivos hasta el momento. De los 35 versos que tiene el capítulo 15, los versículos del 1 al 16 son un reproche de Elifaz hacia Job, y los versículos del 17 en adelante vienen siendo nada más y nada menos que el consejo que Elifaz le da a su amigo a raíz del reproche que le acaba de dar en la primera parte del capítulo 15. Por lo tanto, el capítulo 15 lo podemos dividir en dos partes fundamentales, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y del versículo 17 hasta el final del capítulo en el versículo 35. Es interesante notar entonces que en este capítulo 15, en los versículos 2 y 3, Elifaz, a través de una pregunta retórica, deja en claro que Job no es sabio, porque si Job hubiera sido sabio, o si él fuera sabio, no estuviera hablando cosas vanas. Ahí en los versículos 2 y 3 dice la palabra del Señor ahí: proferiría el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. En la segunda parte del verso, Elifaz sugiere que la vanidad de las palabras de Job son un viento solano. La idea de viento solano en toda la Biblia tiene la intención de ser un viento que sopla del este, del sol, de donde nace el sol. De ahí la palabra solano. Es un viento caliente que tiende a destruir muchas cosas. Muchas veces en la Biblia es un término que se usa para un juicio de Dios. Es un término que está ligado con destrucción. Es un término que está ligado con algo que Dios está haciendo, ya sea para juicio o ya sea para destruir algo o para llevar a cabo un gran poder. Uno de los casos típicos en la Biblia es Éxodo, cuando Dios abre el mar rojo. Dice la Biblia que sopló un viento solano que dividió el mar. Esa es la intención de lo que está queriendo decir Elifaz ahí. Elifaz está insinuando que Job, en su insensatez, está llenando su vientre de un tipo de palabras que no son provechosas y al mismo tiempo provocan destrucción en lo que él está diciendo. Luego los versos 4 al 6 del capítulo 15 dice ahí: tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. En esos versículos, el verbo disipar, en ese contexto, tiene que ver con la idea de romper o violar algo, así como cuando Dios le dijo a Abraham que toda persona que no fuera circuncidada debía ser expulsado del pueblo porque había roto, violado el pacto. Esa es la intención de lo que significa acá disipar. También, interesantemente, Elifaz está acusando a Job en estos versículos de algo que el mismo Dios dice acerca de Job al comenzar el libro, en Job 1.1 y en 1.8, cuando dice que Job era justo, era apartado del mal, temeroso de Dios. También es interesante notar aquí en la palabra astutos, en el versículo 5, dice: has escogido el hablar de los astutos. Es la misma palabra que se usa en Génesis 3.1 para decir que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La idea de astucia aquí tiene la intención en el español de hablar con la intención de hacer daño, de hablar con la intención de sembrar la cizaña en lo que está diciendo. De eso está acusando Elifaz a Job. Y esa razón es por la que Elifaz es bastante ofensivo en sus palabras. En el versículo 6 también dice ahí: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Elifaz está dando rienda suelta a lo que va a decir ahora en adelante. Elifaz está en estos 6 primeros versículos sentando las bases para soltar contra Job una cantidad de palabras ofensivas y un juicio bastante ofensivo. Y así empiezan los versículos 7 y 8.
con una serie de preguntas humillantes y astutas, asimismo como la serpiente de Génesis 3:1. Elifaz comienza a hablar con Job. Y lo más interesante de todo esto es que detrás de estas preguntas viene a salir en realidad cuál es el problema de Elifaz. Elifaz está respondiéndole a Job en el capítulo 15 porque él está ofendido, porque las palabras de Job en los capítulos anteriores le ofendieron. Y entonces ahora la respuesta de Elifaz no va a ser una exhortación hacia Job, sino va a ser una respuesta a su ofensa. Va a hablar desde el punto de vista suyo, y eso lo vamos a ver en los versos que siguen, específicamente en los versículos 9 y 10. Y aquí es donde está la parte interesante, porque dice Elifaz: ¿qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Esto es revelador, porque estos versículos 9 y 10 podemos ver a un Elifaz humillado, que se siente indignado, porque entendió que Job en algún momento de su intervención anterior le dijo a él y a sus amigos ignorantes. Y luego más adelante vamos a ver en los versículos 11 al 14 que la insinuación de Elifaz todavía se extiende aún más allá, porque Elifaz le dice entonces ahora a Job: las palabras que te estamos diciendo nosotros vienen de parte de Dios y tú no la quieres ni siquiera reconocer. Tu pecado es grande, no estás escuchando la voz de Dios. Y esto también es otra insinuación fuerte en contra del mismo Elifaz, porque Elifaz está insinuando que lo que ellos están diciendo es un mensaje de Dios. Elifaz está expresando su propia indignación y reflejando su propio sentimiento hacia la persona de Job. La frase que está en el versículo 12 que dice: ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Esa frase, guiñar el ojo, es una expresión que quiere decir un destello en la mirada que comunica enojo. Otras palabras, malicia, sentimientos de maldad hacia otro. Es una frase para decir que Job está completamente prepotente, arrogante en su forma de ser. Luego más adelante, en los versículos 17 al 19, podemos ver también acá algo interesante ahí, cuando empieza Elifaz entonces ahora a hablar su discurso de exhortación, cuando dice ahí: escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo escondieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Y luego todo el versículo que sigue más adelante es Elifaz exhortando entonces a Job que Job cambie su actitud, que Job se arrepienta de lo que está pasando. Elifaz se considera bueno, Job es malo. Elifaz se considera un mensajero de parte de Dios. Job es una persona que está rechazando la voz de Dios, una persona que está en su malicia, en su arrogancia, rechazando la voz de Dios. Y asimismo, así termina esta intervención del capítulo 15. Y luego Job responde entonces en los capítulos 16 y 17. Estos capítulos son la respuesta de Job a la segunda intervención de Elifaz. Job responde en estos capítulos directamente hacia sus amigos, y teniendo en cuenta que Elifaz habla por los tres, con una indignación muy grande. Job responde en los versículos 16, en el capítulo 16, del 1 al 3, diciéndole que es ahora él quien es vano y vacío, no es Job. Job le devuelve la acusación que Elifaz le había hecho. Muchas veces he oído cosas como estas, dice Job: consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? La frase ¿qué te anima a responder? De ese versículo 3 del capítulo 16. En el hebreo tiene la intención de decir qué es lo que te motiva a traer el mal con tus palabras. Y de esta manera tiene más sentido lo que sigue diciendo en los versículos 4 y 5, cuando dice: también yo podría hablar como ustedes o como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y mi consolación y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job apunta a una realidad en estos versículos 4 y 5 que sus amigos no han sido capaces de notar desde que llegaron a visitar a Job, y es que es muy fácil proferir juicio contra una persona que está pasando por el dolor y por el sufrimiento sin haber estado nunca en esa condición. También, bueno, más abajo los versículos que van desde el 6 hasta el 17, Job vuelve otra vez a responder a Elifaz en lo tocante a su acusación anterior de que él ha estado en contra de Dios.
Esta vez Job expresa que ha sido Dios el que está en contra de él y no Job en contra de Dios. Incluso Job va más allá todavía y Job pone incluso a sus amigos como parte de algo de lo que Dios le ha puesto en su contra también. El versículo 17 expresa la otra parte de la moneda que permite ver la realidad completa de la situación. Job no puede entender el porqué detrás de todo lo que está pasando con él. Él está consciente de que no hay iniquidad en él y de haber sido un hombre puro, pero no puede entender el por qué Dios obra tan severo con él. Ese versículo es otra vez la respuesta de la pregunta de nuestra serie. Job está consciente que él ha sido bueno. Job está consciente que él ha sido puro. Job está consciente de que no hay iniquidad en él que sea capaz de recibir un castigo tan severo como el que está pasando. Pero al mismo tiempo no puede entender por qué Dios le hace pasar por todas estas cosas. Y esa, por supuesto, ahí está la pregunta que está guiando nuestra serie desde el principio. Los versículos 18 al 22 dan una perspectiva de Job, ahora cambiando un poco el tema de la conversación y refiriéndose de otra manera. Esto es un clamor de vindicación de parte de Job. El versículo 18 dice: oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Algo interesante acá con eso de que no cubras mi sangre, la idea de que la sangre quede visible sobre la tierra es en el contexto bíblico citado en otros pasajes como en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel 24, habla también de que cuando la sangre está visible sobre la tierra de una persona que muere, da la intención de que todavía no se ha olvidado la iniquidad. También algo parecido a eso aparece en Génesis 4:10, cuando Dios le culpa a Caín por la muerte de Abel. La frase que Dios usa con Caín es: el clamor de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y eso es lo que está queriendo decir Job en ese clamor de vindicación, específicamente en el versículo 18. Luego el verso 19 es un vislumbre de esperanza en Job. Él sabe que Dios está al tanto de todo. Ese versículo 19: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. A pesar de que Job no puede encontrar palabras que está buscando en sus amigos, esto es un vislumbre de esperanza, que más adelante lo vamos a ver en otros pasajes del mismo libro de Job, como el capítulo 19, 25, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive. En este caso Job sabe y está confiando de que Dios está al tanto de todo. Él no puede entender, él no puede ver la realidad de lo que está pasando, pero la incapacidad humana de entender las cosas no quiere decir que Dios esté ausente. Y en el capítulo 17 del libro de Job, que es la continuación de la intervención, no hay un corte en el sentido de lo que está pasando acá. Ambos capítulos 16 y 17 siguen la misma línea de pensamiento. Este capítulo 17 expresa un poquito a un Job que está consciente de que su muerte ya es pronto. Por supuesto, él no sabe lo que va a pasar al final, pero él se siente en esta condición como que ya su muerte es inminente. Y eso es el clamor de los versículos 1 y 2. Dice: mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Job siente que su muerte es ya. La frase "se acortan mis días" se usa solamente en la Biblia en esta vez. Y la idea es que asimismo, como cuando uno pone leña en el fuego y la leña se va consumiendo y ya queda poca leña y uno sabe que ya el fuego se va a apagar, eso es lo que está queriendo decir Job. En los versículos 3 al 5, Job vuelve a decir: dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Ahí en estos versículos del 3 al 5, Job sabe que sus amigos han sido inútiles en poder responder, en poder ayudarle. Entonces, estos versos son un clamor que va directamente a Dios, el único que puede proveer lo que Job necesita, el único que sabe todas las cosas y las puede entender. Esos son a grandes rasgos, capítulo 15, 16 y 17. Tres aplicaciones interesantes que me gustaría que te lleves contigo para la semana. Y las tres van a venir, por supuesto, de esto que hemos visto hoy. En primer lugar, el conocimiento bíblico y los muchos títulos teológicos pueden ser peligrosos si no vienen acompañados de humildad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Elifaz y sus amigos pensaban que ellos eran receptores de la sabiduría, pensaban que ellos tenían todo el conocimiento, pensaban que ellos podían responder y suplir lo que Job estaba buscando. Se creían parte de un linaje de sabios desde el principio del mundo. Y cuando Job insinuó, o cuando ellos entendieron que Job estaba diciéndoles a ellos que estaban ignorantes,
explotaron en su reacción. Este es el caso de Elifaz. Y al final del libro nos vamos a dar cuenta, y me imagino que usted se dé cuenta desde ya, que los amigos de Job no están en lo cierto. Elifaz estaba más ofendido por lo que Job había dicho que preocupado por la realidad de lo que estaba pasando su amigo. Y esto es un tema interesante y al mismo tiempo yo quiero ser un poco cuidadoso con esto, porque yo no estoy insinuando en esta aplicación que los títulos teológicos son malos, ni que uno no debe prepararse teológicamente en su vida, tanto profesional como en su vida cristiana, para conocer mejor al Señor. Esto puede ser un arma de doble filo si no hay humildad. Hay ciertas cosas en el carácter cristiano y en la vida cristiana que no se aprenden en un seminario. Hay ciertas cosas que se aprenden en el diario caminar con el Señor, en el tiempo a solas con Dios, en el tiempo de oración con Dios, en el tiempo de la lectura de la palabra del Señor. El sentido académico es bueno, es importante, es necesario, pero el sentido espiritual no muchas veces suple la parte académica. Y muchas veces la parte académica es insuficiente en llegar a la parte espiritual de las personas. Por eso, ambas cosas tienen que ir de la mano. Y por lo general, muchas veces el formar el carácter del ser humano toma más tiempo que el formar el intelecto del ser humano, cristiano en este sentido. Y por eso es que es más fácil adquirir un título que te puede durar 4 años, 5 años y serte un profesional en teología, pero tu carácter, la formación de tu carácter toma toda la vida. Y si tú no eres capaz de llevar ambas cosas de la mano, tu conocimiento puede ser un problema para tu vida el día de mañana, si no tienes cuidado con eso. En segundo lugar, la segunda aplicación que quiero que te lleves contigo es que hay veces que Dios te hace atravesar el sufrimiento para que aprendas a cómo tratar después a los que están atravesando por lo que ya tú pasaste. Hay cosas que tú nunca vas a poder entender y nunca vas a poder dar un consejo adecuado, necesario, como tiene que ser, si tú nunca antes has pasado por ahí. Muchas veces en el proceso de formación de nuestra vida y de nuestro carácter, Dios nos hace atravesar por momentos difíciles para que una vez que estemos fuera de ese momento difícil y en una posición de poder ayudar a otros, tengamos la herramienta adecuada para poder dar un consejo adecuado, para poder entender a la persona que ha pasado por ahí o está pasando por lo que una vez nosotros ya pasamos. Y eso es, por supuesto, la falla terrible que tuvo los amigos de Job, en este caso Elifaz. Elifaz se pone a decir cosas en contra de Job y Job mismo le dice, si ustedes estuvieran del lado acá, la realidad fuera diferente. Yo podría entonces a ustedes darle un consejo distinto, porque Job, por supuesto, está atravesando por algo que sus amigos nunca han atravesado. Hay cosas en la vida que nosotros no tenemos la mejor perspectiva de lo que está pasando porque nunca hemos estado en esa condición. Y número 3, por último, el consuelo en medio del dolor y el sufrimiento es que Dios siempre está en control de lo que sucede. Eso viene, por supuesto, de lo que Job decía. Job sabía que sus amigos eran incapaces de suplir para él lo que él estaba necesitando y sin embargo Job decidió confiar plenamente en Dios. En nuestra vida, cuando estemos atravesando por el sufrimiento o cuando uno tenga la capacidad de ver a alguien atravesando por el sufrimiento, el mejor consuelo es que aunque nosotros no podamos entender lo que está pasando, Dios está en control. Dios no se ha cruzado de brazos. Dios no le ha tomado por sorpresa lo que estamos pasando en nuestra vida. Es verdad que la fe y la razón tienen que ir de la mano. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe no es una fe ciega. No fuimos llamados a creer en algo a ciegas. Nuestra fe es una fe racional. Podemos pensar, podemos analizar lo que estamos creyendo. Pero la fe y la razón aunque la fe y la razón van de la mano, la fe excede a la razón. ¿Por qué razón? Porque nosotros nunca podemos, por mucho que razonemos, entender a Dios. Y hay momentos en la vida en que uno tiene que decir, Señor, mi razonamiento humano es incapaz de entender lo que está pasando, pero mi fe es capaz de creer en un Dios que sabe lo que está pasando. Y teniendo en cuenta que nuestro Dios es un Dios tan grande e incomprensible, la razón humana nunca va a entender a Dios. Por lo tanto, cuando la razón humana no puede continuar, la fe va mucho más allá. Y en el momento de la dificultad, cuando uno no puede entender lo que está pasando, cuando uno no puede saber el porqué de las cosas que están pasando y no hay una respuesta razonable para que uno pueda entender el porqué de lo que está pasando, ahí entra a jugar un papel importante la fe. Aunque yo no entiendo lo que está pasando, aunque yo no puedo comprender lo que está pasando, mi Dios está en control. Mi Dios sabe lo que está pasando y Dios
nos ha dado promesas para aferrarnos en medio de la dificultad y saber que nuestra fe tiene que ser mucho más grande que nuestra razón o lo que podamos entender de parte de Dios. Cuando no hay una explicación razonable para nuestra situación, hay una fe infinita para confiar en el Dios que nos hace atravesar por esta situación. Que Dios te bendiga. Gracias por estar una semana más y seguimos orando para que podamos descubrir al final del libro de Job o a lo largo del libro de Job la respuesta que siempre hemos querido responder desde el principio. ¿Por qué sufren los justos? Que Dios te bendiga.